Y ahora nos vamos a ir al partido de Villarino, a Hilario Escazú, al sur de la provincia de Buenos Aires, porque el sector agropecuario está teniendo problema con la cebolla. Para tener un poco más cuáles son las dificultades en la importación, la exportación, hay una enfermedad que está dando vueltas para que nos explique un poco más esta situación. Estamos en comunicación telefónica con Daniel García, él es coordinador del proyecto Cebolla del INTA. ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias por habernos atendido. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Bueno, cuéntenos, Daniel, ¿cuál es el problema que están teniendo con esto? Sí, desde los últimos 2 años, o 3 quizás, hemos tenido problema con una enfermedad cual el productor le denomina pico de agua. Es una pudrición que se produce en el centro de la cebolla y que es generado por una bacteria. Eso hace que a simple vista, cuando se procesa la cebolla, por ahí no se identifique, salvo que ya está muy avanzada, digamos, la descomposición de la misma, ya que es una enfermedad evolutiva. A medida que pasa el tiempo de conservación, las cebollas aquellas se pueden ir descomponiendo. Entonces, por ahí es una enfermedad que empieza, digamos, los primeros días de marzo y va aumentando a medida que se va haciendo la conservación de la cebolla, teniendo picos graves en el mes de mayo, junio. Daniel, ¿y este problema con la cebolla se ha acentuado aún más este año? No, nosotros tuvimos en el año 2010, digamos, el gran problema donde hubo un descarte muy grande. Hemos en menor medida el 2011 y ya vamos disminuyendo en el 2012. Lo que pasa que este trabajo fundamental es el manejo del cultivo, o sea, es prevención del mismo. Entonces, como el productor, que hoy lo tiene como principal problema, va, digamos, ajustando su trabajo de producción de cebolla, tratando de evitar principalmente los temas referidos al agua, ya que esta bacteria no se mueve, está en la planta, está en el ambiente, y el vehículo de entrada a la cebolla es el agua. Entonces, los años de gran lluvia, como fue el 2010, en la época de cosecha, cuando que fue en diciembre y enero, donde hubo casi 250 milímetros, eso hizo que esta bacteria, por medio del agua, y se fuera, digamos, por el cuello de la cebolla hacia adentro. Entonces eso es lo que produce la descomposición. Y ustedes lo que hacen es exportarla. ¿A dónde la exportan? Claro. Nuestra zona produce aproximadamente 430 mil toneladas de cebolla. Con respecto a de esas, aproximadamente unas 180 mil en los últimos años se han exportado a Latinoamérica, principalmente Brasil y algo Paraguay. Pero el principal importador nuestro es Brasil con 165 mil, 180 mil, depende de los años y la necesidad que ellos tienen de cebolla nuestra. Lo que sí se ha reducido mucho es la exportación a Europa. Hemos bajado de 50.000 toneladas anuales a aproximadamente en el último año unas 4.000 o 5.000. ¿Y esto a qué se ha debido? Y se ha debido principalmente, bueno, a la crisis europea y también a las producciones de cebolla en Europa que han consumido también parte del espacio que nos dejaba la cebolla argentina. Nosotros tenemos un espacio muy chiquito para entrar a Europa y eso a veces los problemas sanitarios, las condiciones climáticas, la época de cosecha, nos juega como un factor en contra, porque el periodo son, digamos, desde el 20 de febrero hasta, normalmente uno considera hasta Pascua. Claro. Ese es el periodo en el cual tenemos nosotros 30 a 45 días, pero el problema es que tenemos 15 a 20 días de embarque. Claro. O sea, en el puerto y el viaje. Entonces, eso nos condiciona mucho el trabajo hacia Europa. Entonces, podríamos decir que hay una enfermedad detectada hace un tiempo, los productores están trabajando con los elementos para poder, a modo preventivo, pero sin lugar a dudas, en el momento de recolectar la cebolla, siempre genera incertidumbre. Sí,
Eso sí, o sea, lo que tenemos que quedar claro es que el INTA, Mm. las instituciones, por ejemplo, las universidades, las asociaciones de productores, las instituciones oficiales de la zona, estamos trabajando en un proyecto muy amplio que está financiado por las acciones productoras, que es digamos, es un aporte que hace el productor de cebolla para que se investigue sobre diferentes temas. Bueno, hoy estamos trabajando en este tema, yo creo que se ha avanzado mucho, el productor ya conoce el tema sanitario, sabe cuáles son los riesgos que tiene y sabe también cómo ir, digamos, atenuando el problema de esta enfermedad. Claro. Usted brindó datos sobre la cantidad de toneladas, ¿no?, de cebolla, Sí. pero si hablamos a nivel económico, ¿cuánto estamos hablando? ¿Qué pérdidas? No, yo creo que, o sea, la pérdida en general, si uno lleva, no creo que supere el 10%. Lo que pasa es que un 10% es un promedio, tenemos lotes con mayor o menor. Lo que sí está afectando es que hemos tenido años de gran producción de cebolla y nuestra oferta es mayor que la demanda. Entonces hace que el precio de la cebolla caiga y además si uno tiene pérdidas, los costos son muy elevados. Daniel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros cuál es la realidad que están viviendo en relación a esta situación hace un tiempo, esta enfermedad detectada, cómo están trabajando y también que es importante destacar el apoyo que están recibiendo. Gracias por haber compartido con nosotros esta información. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias igualmente, hasta luego. Daniel García, él es coordinador del proyecto Cebolla del INTA, él es de Hilario Ascasubi, el sur de la provincia de Buenos Aires, y compartiendo con QM Noticias cómo es el desarrollo, el comercio y la enfermedad que se ha detectado con la cebolla ya hace unos años, pero que por suerte los trabajadores del campo han detectado la manera de ir combatiendo esta enfermedad.